Ya la clase va a estar dividida en dos momentos. El primer momento, bueno, yo quiero darle la bienvenida al profesor de Educación Física, exalumno de nuestra escuela y actual estudiante del programa de Magíster de nuestra unidad académica, el profesor Diego Saavedra, bueno, compañero de curso de Sofía Folegati, la profesora, ambos recientemente egresados, ¿ya? Y hoy día Nicolás está acá principalmente porque él trabaja con la Dirección de Asuntos Estudiantiles en nuestra universidad para dar cuenta de nuestro modelo pedagógico de la universidad. Yo creo que un poco en lo personal es una situación bastante contingente y muy relevante en función de lo que hemos estado viendo con respecto al macro contexto, al exosistema, al macrosistema y en función de cómo las propias culturas, un poco ya estoy llevándola a la línea más institucional, van dando cuenta de cómo incluso nos puede ir moldeando la formación inicial docente, la de ustedes principalmente, y también nuestro rol como profesores también, profesores formadores. Evidentemente, un poco en la misma lógica, en otro contexto en la educación superior, evidentemente mi práctica pedagógica debe estar contextualizada también a mis estudiantes, a mi carrera, al perfil de egreso de mis estudiantes, pero además también debe estar contextualizada al modelo pedagógico de mi institución, que además también es mi alma mater, y por tanto cobra mucho más sentido, mucha más significancia. Y es el alma mater de ustedes también, ¿ya? Eso vamos a ver hoy día, y posteriormente en un segundo momento de clase vamos a dar por cerrado el trabajo sobre cultura escolar, ¿ya? Eso principalmente. A modo de tarea personal que me llevo para el fin de semana, voy a escanear las páginas que vamos a ver del libro de Didáctica de la Educación Física, un enfoque socioconstructivista de Onofre Contreras, a modo de tarea que me llevo. Le voy a responder a Génesis Castro también, y le voy a responder a la José Méndez también, que ayer me pasaron la cuenta, ¿ya? Tal como les señalaba la semana pasada, el día viernes yo estoy participando de un diplomado como jefe de carrera sobre liderazgo pedagógico, liderazgo educativo en la formación inicial docente. Estoy en el recreo, es más, me queda un minuto para volver a clase y por tanto voy a dejar hoy día a Nicolás y a Sofía. En la medida de lo posible trataré de conectarme, ya la próxima semana es mi última sesión, trataré de exponer al principio para volver a vivenciar los gratos momentos que hemos vivido principalmente los días miércoles, los días jueves, ¿ya? Con ambos grupos de didáctica. A modo de aviso también, en el aula están todas las clases grabadas, y acá una consulta, si después le pueden entregar la respuesta a Sofía. ¿A ustedes les molesta que el link de la clase quede en miniatura o prefieren el link? A mí en lo personal me gusta que quede la visión de la clase en miniatura, ¿ya? Para que se pueda ver directamente ahí o se pueda luego cliquear o verla directamente en mi canal de YouTube para que me puedan seguir, ¿ya? Así que luego se lo pueden plantear a Sofía, si cambiamos un poco la visión del aula, la mantenemos así. Yo preferiría que se quede como está, pero no tengo problema, así que cambiarle igual. Bueno, profesores y profesoras, tengan ustedes una muy buena jornada, un muy buen día y tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el día miércoles, me parece, con ustedes, ¿cierto? Y eso, pues sigan hoy día con la misma capacidad reflexiva y el mismo desarrollo profesional, porque en lo personal han superado ampliamente mis expectativas, ¿ya? Así que sigan así. Profesora Sofía, profesor Nicolás, lo dejo todo suyo el curso. Sí. Me Muchas voy a gracias, clase, profe. si no me van a retar. Para los y las que vienen llegando recién, recuerden que la clase pasada les mencionamos que íbamos a hacer una actividad con respecto al modelo educativo de la universidad, y para ello les voy a dejar a mi compañero de generación, el Nico, que él va a dirigir esta actividad para que podamos participar todos y aportar a la construcción de este conocimiento. Nico. Muchas gracias, Sofía. Te pido si es que me puede habilitar para poder compartir pantalla. Bueno, primero que todo presentarme, como ya bien dijo el profesor y la Sofía acá, la profesora Sofía. Soy profesor de educación física, estudiante hasta el semestre anterior, que estuvimos realizando la práctica final. Y bueno, mi misión hoy día es presentarles lo que sería el modelo educativo de la universidad, y más que nada, a usted le va a servir mucho y va a estar muy relacionado con lo que es la clase de didáctica. Así que cualquier duda, consulta que tengan, pueden aprovechar de interrumpirme, yo no tengo problema.
abren el micrófono y yo los escucho y vamos resolviendo rápidamente, y si no, esperamos hasta el final y ahí ustedes me pueden realizar todas las consultas que ustedes quieran. Voy a compartir pantalla. Cualquier cosa, si es que hay problemas de audio, no se ve bien, me avisan para yo poder hacer todas las modificaciones correspondientes. ¿Me avisan si es que se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, Nico. Perfecto. Bueno, Sí, se ve el, todo bien. el modelo educativo de la PUCB en el año 2020. ¿Qué vendría siendo un modelo educativo? Principalmente, para poder entender esto, vamos a ver que hay 5 puntos principales que nosotros vamos a ir revisando durante esta presentación y que de cierta forma nos van a ir contextualizando para entender por qué la Universidad Católica, en este caso, está desarrollando un modelo educativo pensado más que nada en este año, ¿sí? ¿Y qué cosas han cambiado? ¿Por qué es necesario ir actualizando, en este caso, el currículum, que podemos decir que se basa en la universidad y la estructura general? Entonces, para ir viendo esto, primero tenemos que ir contextualizando. ¿Y en qué nos vamos a contextualizar? En el modelo educativo pensado en una sociedad del conocimiento. Como ustedes sabrán, en la antigüedad, no tan antiguo diríamos, está lo que era la industrialización, ¿cierto? O sea, que todo el valor principalmente está dado por la industria, la capacidad de producir. Y bueno, como entenderán ahora, el tema de la globalización, la interconectividad, el tema del Internet ha permitido que el conocimiento esté a la disponibilidad de todos. Que cualquier persona que tenga acceso a Internet, que tenga algún aparato, pueda hoy día estar accediendo al conocimiento, generalmente de forma gratuita y sin ningún tipo de problema. Por lo cual ahora el valor no se centra necesariamente en la industria, en el tener la maquinaria, en la fabricación, sino que pasa a ser principalmente enfocado en el conocimiento. Y en este caso la universidad es una de las principales gestores y promovedores que tiene para poder generar este conocimiento y explotarlo dentro de lo que son sus alumnos. Entendiendo esto, tenemos que también ver que la universidad ha estado realizando estas adecuaciones, más que nada pensando en que estamos en una sociedad que ya ha ido cambiando y ha ido evolucionando, y tiene ciertos puntos que tiene que ir, de cierta forma, mejorando. ¿Cuáles son estos puntos? Principalmente es que la universidad quiere proyectar una identidad, ¿sí? La universidad tiene la labor de tener un tipo de identidad, que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, reflejado en su perfil de egreso. También quiere generar un conocimiento y específicamente que sea reconocido, o sea, una universidad que sea de calidad, enfocada también obviamente en sus alumnos como principal punto de referencia, y que esté vinculada, ¿sí? Que sea un vínculo entre los estudiantes y además con el medio. Entonces, básicamente este proyecto parte en Pensemos PUCB el año 2017 y finalizaría con el plan estratégico el año 2021. ¿Y cómo fue que se fue realizando esto? Principalmente se realizaron diversos tipos de presentaciones. Por un lado, fueron los profesores quienes aportaron mediante reuniones de trabajo, presenciales, encuestas, etcétera, diferentes medios que se buscaron, teniendo un total de participación de más de 1.500 personas pertenecientes a la universidad, considerando funcionarios, profesores, profesora contrata, etcétera, y que principalmente mencionaron dos dimensiones acá, que tenemos una dimensión ciudadana y una dimensión de formación personal y profesional, ¿sí? Que principalmente estaría enfocada a la segunda, en el caso de acá, a una formación ética y una formación valórica, y que de cierta forma podríamos decir que está bien contextualizado lo que estamos viendo ahora, que las demandas éticas y valóricas han sido transversales, pero tal vez en este último tiempo han tenido un poquito más de valor. Y por otro lado, la educación cívica, que ha sido uno de los temas que también últimamente se ha comentado mucho, que antiguamente sí existía la educación cívica, qué es lo que pasa ahora. Hay una cultura cívica por parte de las personas, y bueno, una de las propuestas que surge acá es un plan de educación cívica. Conciencia social, que también ha sido uno de los puntos que yo creo que últimamente hemos estado bastante viéndolo, ya sea en los noticiarios, con el tema del movimiento social que hubo, y obviamente la misión principal que tiene la universidad, que es la vinculación con el medio, ¿ya? Dentro de los principales elementos que se tuvieron acá, fueron los valores de las palabras principales, el aprendizaje y la flexibilidad. Los profesores principalmente destacaron estas ideas de las que debería tener el modelo educativo PUCB, pensándolo en el año 2020.
También hubo participación por parte de los estudiantes, donde destacan dos dimensiones, principalmente la ciudadana y la docente. En la parte ciudadana, al igual que por la parte de los profesores, se ve un tema de lo que sería la educación cívica, un elemento que debe ser trabajado, según los estudiantes y profesores, por la universidad, que debe estar contenido en este modelo educativo, y las problemáticas sociopolíticas actuales, ¿sí? Entendiendo que estamos en un contexto que se puede entender que puede ser posible de cambio, que una sociedad está un poco revolucionada. Así que son elementos que deben ser considerados para poder formar un modelo educativo que sea contingente a lo que se está viviendo. Además, la vinculación con el medio que lo hace algo necesario y obligatorio por parte de la universidad, ya que son un servicio público al final y al cabo, ¿sí? Por la parte de dimensión docente tenemos la excelencia universitaria y la incorporación de tecnologías, una de las cosas que se les pide en este caso a los docentes como tal. ¿Cuáles fueron los principales elementos que se señalaron por parte de los estudiantes? Fue, por un lado, el desarrollo de una identidad, ya sea profesional, sea personal, un trabajo que sea interdisciplina, ¿sí? Que es un elemento súper importante, ya que nos permite optimizar y mejorar nuestro trabajo, y el rol social que se puede ver por acá, una formación integral también son términos que se han ido mencionando y que de cierta forma van en coherencia con lo que hemos podido ver anteriormente. Bueno, el modelo educativo de la PUCB tiene varios elementos principales. Esto es como un cuadro resumen general. Tiene un sello distintivo, que es básicamente qué es lo que la PUCB como tal quiere instruir. Se centra principalmente en el estudiante y en el profesor, y estos van a ser el motor del modelo, como bien dice. Pero obviamente con principal énfasis en el desarrollo del estudiante de este futuro profesional. Y por otro lado va a tener también el tema de la dignidad y talento de toda persona humana, o sea, la valoración de la persona como tal, ¿sí? Por un lado tenemos la misión y visión de la universidad, como bien ustedes lo pueden ver en el mismo nombre, una universidad católica que busca la excelencia y que tiene una vocación del servicio público, ¿sí? Entonces, por otro lado también tenemos elementos que van a desarrollar los pilares fundamentales, podríamos decir, de este modelo educativo, y que por un lado va a ser una formación integral que va a considerar el rol ciudadano, la formación transversal, que lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en estas asignaturas que son de formación, ya sea como aprender a cómo redactar un correo electrónico, el tema de la ética, etcétera, que son elementos que son desarrollados en esta universidad y que son obligatorios para todos y que componen como el núcleo principal de trabajo. Por otro lado, vamos a tener la valoración a la innovación, el desarrollo de la equidad y la inclusión, que son elementos centrales, yo diría, en este tiempo, la formación para un contexto global, que es como el que estamos viviendo, y el desarrollo nuevamente de un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener también que se buscan diferentes elementos enfocados a la excelencia, ¿sí? Ya sea en exalumnos, en el sector productivo, van a ser elementos que se va a estar desarrollando y buscando nexos con la sociedad civil, etcétera, 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 ¿ya? Yo, a continuación, deberíamos ver un video, pero por temas de tiempo, para poder optimizar la presentación y hacerlo un poquito más amena, le voy a dejar el link en el chat próximamente para que ustedes lo puedan ver y que la misma explicación que yo les estoy dando anteriormente, ¿ya? Así que ahora les voy a pedir que puedan ingresar a kahoot.it, en el cual yo les voy a compartir el número a continuación para que ustedes puedan ingresar. Así que por mientras les doy un tiempecito para que puedan sacar su teléfono, puedan en el mismo notebook, computador, en lo que ustedes tengan, para que ingresen a la página y al tiro le comparto la pantalla. ¿Cómo está mi chanchita? Ajedrita, sí. No. Yarlin, tienes tu micrófono encendido. Disculpen, perdón. Recuerden que si están del celular en el Zoom y en el Kahoot,
o del computador dividan un poco la pantalla para poder ver las dos cosas, porque me parece que las respuestas salen solamente en la pantalla, ¿o no? Sí, le van a salir solamente las respuestas y las preguntas van a salir diferidas, entonces tienen que estar viendo las dos pantallas para poder responder. Ahí les dejé el código, está compartiendo la pantalla para que vean. 61 10 29. Me va a dar un tiempecito y ya están ingresando los primeros 5. Los que tienen el teléfono, yo les voy a ir leyendo la pregunta rápidamente, por si es que sí se le hace un poquito más fácil. Si es que no, si le hace muy difícil, no se preocupen, no hay problema. Deben ingresar a Kahoot, en la página que está acá arriba, y poner el siguiente código. Igual le va a pedir probablemente que pongan su nombre de usuario. Ahí si quieren pueden ser un poco más creativos, no hay problema. Vamos a esperar unos 30 segundos más para que se unan los que están un poquito más rezagados. Y vamos a Pero comenzar. es un juego. Hay que descargar la app o se puede poner en Google Chrome. Puede entrar por Google Chrome, no hay problema. Ahí sí. ¿Alguien que falte todavía? ¿Que todavía no pueda entrar? Ya chicos, vamos a comenzar. Espero que no se me haya quedado nadie en afuera. Vamos a dar para comenzar ahora. Sí, atentos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo fue la participación de los y los distintos miembros de la comunidad? ¿Sí? Tenemos la primera opción que dice alta, que no tuvo, baja o no sabe. Esto es a consideración de ustedes. ¿Cómo piensan que fue la participación? Como les comenté, fueron alrededor de 1500 personas. Perfecto. Acá tenemos entre alta y, si no me equivoco, no sabe. Efectivamente, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la DAE, nos dice que, según ellos, se puede considerar que hubo una alta participación, ya que fueron alrededor de 1500 personas las que estuvieron participando, tanto profesores, estudiantes, tutores, etcétera, funcionarios también, dentro de lo que fueron esta formulación de las bases y del borrador del modelo educativo. ¿Ya? Vamos a ver los resultados. Vamos a ir en la primera pregunta, Laura arriba, así que muy bien. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el centro del modelo educativo?
Perfecto, sí. El centro del modelo educativo en este caso sería los y las estudiantes y obviamente lo que es su aprendizaje. Si bien se mencionaba que estaban las y los docentes dentro del elemento central, principalmente se da énfasis en el conocimiento de los estudiantes y su desarrollo profesional. ¿Sí? Eso. Vamos a ver cómo van modificándose. Uy, está peleada la cosa ahí arriba. Vamos a seguir con la tercera. Nos quedaría una más. La formación transversal de los estudiantes parte de los pilares del modelo educativo 2020. ¿Qué creen ustedes? Sí, principalmente se trata del desarrollo transversal, ya sean de habilidades, de formación personal, de formación profesional, etcétera, para lo que son los estudiantes en este caso. Entonces, sí se puede considerar que la formación transversal es uno de los pilares principales del modelo educativo de la PUC. No se mueve mucho el podio, así que vamos a seguir con la última pregunta, que dice, la excelencia y vinculación con el medio, ¿por qué son importantes para el modelo educativo 2020? Porque todos lo dicen tal vez, porque lo ven en el Ministerio de Educación, porque es parte de la tradición e historia de la universidad, o no son importantes. Efectivamente, es parte de la tradición e historia de la universidad, o por lo menos eso es lo que nos indican desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Yo, al igual que ustedes, tenemos un transcurso muy pequeño, así que es un poquito difícil poder saber si es que ha sido durante toda la historia o no. Ya, pero por lo menos lo que nos dice la Dirección de Asuntos Estudiantiles es que ha sido parte de la tradición e historia de la universidad. Vamos a ver cómo nos fue con el podio. Seba en el tercer lugar, segundo lugar José, y el primer lugar para Daniel, así que felicitaciones a los tres, los más rápidos. Y vamos a dejar de compartir la pantalla. Vamos a ir al PPT. Y ahora les voy a pedir que puedan entrar acá, a Menti, por favor, menti.com, y tienen que ingresar el código 6657379. Perfecto. Me dicen si tienen problemas, tienen que ingresar acá, a menti.com, código 6657379. ¿Me tiene que aparecer esto? Te salen tres opciones, ¿cierto? Sí. Sí, tienen que responder. Lo que sale arriba del anunciado, tienen que responder con las tres palabras. Ah, ya, ya. Aún no me carga. No hay problema. ¿Cuál era la página? Acá se la voy a dejar proyectada un poquito más grande. Acá, tienen que ingresar a menti.com y poner el código 6657379. Ahí van saliendo las primeras respuestas. Beneficios reales a los alumnos, talleres deportivos, más apoyo a la EFI, PUCB. ¿Cómo funciona esta aplicación? Básicamente, las preguntas, o sea, las respuestas de ustedes que más se vayan repitiendo,
van a salir un poco más grandes. La que menos se repiten, un poquito más pequeñas, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a ir viendo cuáles son los principales elementos que ustedes consideran que deberían estar en el modelo educativo de la PUCB, pensando en nuestra carrera que sería educación física, ¿ya? Tenemos 3 personas que han dado su respuesta. Otros más. Otros 1000 más. Inclusión, término grande ahí, que sale en el centro de todo, importante. Educación no sexista, ahora nos sale, muy bien. Igualdad también por ahí, diversidad. Cuidado de la salud mental también. Educación sexual también. ¿Cuál es la idea de esto, chiquillos? Es que ojalá la gran mayoría pueda ingresar y responder, porque esto posteriormente enviado a la DAE, en conjunto a todas las otras compañeros que estén realizando esta misma actividad, y obviamente se le va a dar un enfoque dentro de lo que es el modelo educativo a lo que sería la carrera en específico. Entonces, en base a tu respuesta, yo voy a elaborar un informe el cual le voy a entregar y que nos va a servir próximamente para que esto pueda ser de cierta forma considerado y ojalá implementado, enfocado a nuestra carrera que es la educación física. ¿Ya? Así que ahora llevamos 16 personas, vamos a esperar un poquito más. ¿18 personas? Y creo que nos quedamos en 18 personas. 19 personas. Ya, chiquillos. Entonces tenemos en conclusión, sería educación no sexista, porque tenemos en la parte superior, tenemos igualdad, inclusión como el núcleo central, diversidad, educación sexual también nos mencionan por acá, que van a ser los términos que yo voy a estar utilizando y transmitiendo para este diseño del modelo educativo PUCB 2020. Ahora aprovecho de hacerles la consulta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que quieran repasar, cualquier cosa? Voy a abrir el chat acá para ver si es que alguien tiene alguna duda. Sí, importante lo que nos dice aquí Josefina, que hay cosas que son similares, pero que como no son exactamente iguales, no se repiten. Entonces eso también yo lo considero y lo pongo como una nota aparte, de que hay términos que son bastante similares, pero que no necesariamente se ven plasmados en lo que sería esta imagen o en el procesamiento de la información, ¿ya? Así que lo vamos a considerar también. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna duda, algo? ¿Comentario, algo que no les parece? Cualquier cosa me sirve a mí porque yo eso se lo puedo transmitir después. Aquí hay anonimato total, no se preocupen por nada. Nico, yo un poco recalcar la importancia de estos procesos en cualquier tipo de institución, de la importancia de la participación en la construcción de lo que son los modelos educativos, porque en el fondo una comunidad educativa tiene muchos actores que van a percibir los procesos de enseñanza-aprendizaje de una manera distinta dependiendo de en qué lado de la sala, por decirlo, se ubiquen. Entonces, es súper importante ir identificando en cada uno de estos agentes qué es lo que se espera de la universidad, para así después exigir lo que nosotros planteamos en un comienzo y desarrollar todo el proyecto educativo en base a lo que nosotros creemos que es fundamental en la educación.
Sí, Sofi. Y para finalizar y no quitarle más tiempo, usted probablemente se estén preguntando, ¿y para qué me sirve esto? ¿Para qué me va a servir? Si al final ya respondieron, si al final ya... ¿Cómo me impacta si no va a ser lo mismo? Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando acá? Déjame la pregunta acá, escríbela nomás que estaba escribiendo que tenía duda con un concepto. ¿Y en qué nos va a impactar? Básicamente es que esto se puede ver reflejado en cómo va a ser lo que ustedes esperan o cómo va a ser la formación enfocada a usted en su perfil de egreso, por ejemplo, cómo van a ser la formación próximamente de los estudiantes que entran a la PUCB, qué beneficio o cuál va a ser el centro de, si va a tener un rol un poco más social, el desarrollo curricular se va a adecuar a esto, entonces el impacto, si bien se ve que es un proceso un poquito, digámoslo, como no muy significativo, sí tiene una repercusión importante, ¿sí? A nivel de estructura. Entonces, como ustedes muy bien deben estar viendo en didáctica, todos los elementos en un momento se interrelacionan, ¿cierto? Uno con otro, y hay contextos que son más globales y otros que son un poquito más acotados a la realidad particular. Entonces, este podríamos decir que es un contexto mucho más global y que sí o sí va a tener una importancia porque va a ser transversal en todo el desarrollo de ustedes, ya sea dentro de la universidad o de las próximas personas que se vayan a formar en esta universidad. ¿Ya? Así que eso era la opción que ahora tenían ustedes para poder plasmar su idea y voy a leer la pregunta que me decían acá. Duda con el concepto que nombraste en la presentación y la definición del modelo de la Cato. ¿A qué se refiere con transdisciplinaridad? Básicamente un trabajo que sea interdisciplinario, ¿sí? Más que nada se hace como la unión de conceptos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca, que se pueda trabajar. Por ejemplo, yo, como profesor de educación física, no solamente que yo me dedique a lo que es la educación física, mi clase de educación física, moverme para allá, para acá, sino que sea un trabajo que sea colaborativo, que también es un elemento que ustedes probablemente van a estar viendo, y que nos permita poder afianzar ciertos conocimientos mucho más contextualizados, ¿sí? Y que va a buscar que este aprendizaje sea contextualizado, que sea trabajado con más profesionales y con más áreas, que estos aprendizajes sean significativos para el estudiante, en este caso para nosotros como personas en formación como profesionales. Entonces no solamente vamos a estar siguiendo, por ejemplo, clases de educación física, sino que vamos a estar considerando lo que es la psicología, lo que son la nutrición, etcétera, diferentes elementos que nos van a ayudar a formarnos desde diferentes disciplinas, buscando que seamos un desarrollo de un profesional integral. ¿Ya? Eso es lo que se enfoca principalmente. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Yo tengo una consulta. Es que cuando estabas presentando, había una parte que decía como encuesta universal o algo así, como de los estudiantes. Y ¿Sí? decía diciembre de 2019, enero de 2020. ¿Eso se le hizo a los estudiantes de la universidad? Sí, se le hizo a los estudiantes. Pero a algunos, o... Mira, el concurso era abierto a todos, o sea, la encuesta era abierta a todos podían participar, pero obviamente generalmente no se da que cuando uno tenga que participar en una encuesta sea como muy conocido, generalmente uno del correo lo pasa. Pero sí, fue abierto a todos, era de libre participación, todos podían dar su opinión y no había como una restricción. Ah, llegó Además, el hubo correo. trabajos focales que fueron, por ejemplo, con profesores en reuniones personales, hubo trabajos que fueron, por ejemplo, con ayudantes, con tutores. Entonces, hubo un trabajo que fue mixto en general, abierto para todos y enfocado en ciertas personas puntuales que eran parte de lo que es la universidad. Y ahí me dice que creen que ahí alguien respondió al correo, que lo enviaron por correo electrónico. Así que, no sé si más o menos respondo. Ya, perfecto, acá. Chicos, Sí, ¿alguna quizás otra pase duda? el... Sí, no hay problema, sí, suele pasar. Ya, Sofi, te dejo la clase en tus manos nuevamente, pero no haber quitado mucho tiempo. Y gracias a ustedes por haberme escuchado en esta pequeña presentación, más que nada informativa, para que ustedes supieran qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en torno a la universidad, el modelo educativo. Y que, bueno, ojalá hayan comprendido. Les voy a dejar en el chat, como les dije, el link del video, donde se explica básicamente lo mismo que yo les dije, pero de una forma mucho más fácil de comprender, con figuritas que se mueven, alguien que no es tan fome y que habla tanto, así que mucho más fácil de comprender, ¿ya? Así que eso, muchas gracias a ustedes, chicos, se pasaron
Y eso, espero que hayan comprendido un poquito más y que les vaya muy bien en el ramo y lo que les queda de la carrera. Así que eso, mucho éxito. Gracias, Nico. Chao, gracias. Muchas gracias. Bueno, Perfecto, profesores Tales. y profesoras, mientras pongo la presentación en donde quedamos la clase pasada, me gustaría igual que vayamos relacionando qué representa este modelo educativo de la universidad en lo que hemos visto hasta el momento. De qué manera condiciona quizás nuestro aprendizaje, en qué lugar del modelo ecológico quizás se situaría. Ahí vayamos tirando ideas para ir haciendo la transición igual de lo que presentó el profesor. Sofi, tengo una duda, ¿Sí? que no sé si se relaciona como con la cultura escolar de lo que hablamos ayer. Ya, esto sería cultura universitaria, porque claro, es como algo general para toda la U. Y no recuerdo a cuál pertenecía. Voy a ver. Sí, pero está bien, obviamente se relaciona con la cultura escolar y de hecho en una de las preguntas del Kahoot hablaba sobre que habían aspectos presentes en el modelo educativo que hacían referencia a la vinculación con el medio y la excelencia y que son parte de porque han sido tradición e historia en la universidad durante años. Entonces eso ya lo hace ser un elemento de la cultura. También estaba el término de formación transversal, y no sé si recuerdan cuando estábamos viendo qué esperamos de la escuela. ¿Nos vamos a quedar solamente en la transmisión de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes? ¿O qué más vamos a esperar que la escuela logre en la vida, las habilidades para la vida de los estudiantes? ¿Qué más? Y bueno, por supuesto la participación, que si estamos hablando de una comunidad escolar, la creamos entre todos y todos tenemos que ser parte, conocer cuál es este modelo bajo el cual se nos está enseñando para poder exigir en base a eso también, porque de repente nosotros cuando entramos a la carrera yo creo que muy pocos de nosotros leímos el perfil de egreso, la misión y la visión de la Escuela de Educación Física. No sé si de aquí alguien puede decir que la leyó antes de entrar, antes de elegir la universidad, la Cata. Pero yo creo que son poquitos igual, porque no son cosas que uno al principio cree importante y después se da cuenta que eso define todo lo demás. Así que, y como dice la PITU, macrosistema, porque estamos hablando de las instituciones a macro y estos documentos que van un poco condicionando y determinando ciertas normas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la clase pasada quedamos en la definición de los dos tipos de cultura escolar y llegamos a la conclusión que no habían buenas ni malas, sino que el foco estaba puesto en distintas cosas. Y teníamos las que se llamaban promotoras del aprendizaje, que estaban mucho más centradas en el proceso de enseñanza y en el éxito de los resultados. Y teníamos las instituciones más positivas, que se basaban más en el potencial, en las expectativas, ir mejorando en el proceso, este sentimiento como de identidad, de orgullo, y eso iba definiendo como el camino y los procesos de mejora de cada una de las culturas escolares. Pero nos había quedado algo pendiente que creo que sería importante revisar, que tenía que ver con estos elementos de la cultura escolar y que podríamos ir ejemplificando, puede ser en sus propias experiencias del colegio o cómo lo han representado en la Escuela de Educación Física. ¿Cuáles serían algunas normas, algunos mitos, símbolos o costumbres? El que quiera, o la que quiera. Pero si Sí, hablamos de símbolos, igual como la insignia que tiene la escuela, cuenta, ¿cierto? ¿sí? Porque eso también, esa figura representativa, o sea, obviamente representa algo mucho más allá y además te identifica con esa institución. Cuando uno lleva el uniforme, en la calle te reconocen
Simios EFI, ¿qué sería eso? ¿Dónde lo calificarías? ¿Normas, mitos, símbolos Mitos, o costumbres? ¿Mitos? mitos, puede ser o no. Son cosas como externas que se escuchan de algún sitio, como en este caso escolar o educativo, y que no necesariamente son así, aunque a veces sí lo son. Sí, concuerdo. Cabeza de músculos también. En las normas igual pueden ir los estatutos, ¿o no? Igual es más una norma escrita Sí, que... que- también. La semana de la escuela es una costumbre, claro. Por ejemplo, el caso del uniforme escolar en un colegio, ¿sería norma o símbolo? O Eh, un poquito de los dos. yo creo que vendría siendo igual los dos porque está normado cómo hay que ir vestido, pero a la vez es un símbolo, como decíamos, que representa y te hace parte de esa comunidad. Súper bien igual. Por En ejemplo, EFI, por ejemplo... Ah, sí, dale, Jane, dale. sí, como el sentirte escuchado o como que valoran tu opinión, sería una costumbre, un símbolo. Yo creo que sería más una costumbre, como la dinámica que se da entre los estudiantes de nuestra escuela, que quizás en otros lugares no se da por la naturaleza de nuestras asignaturas, de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y que a veces eso facilita igual este tipo de comunicación y de confianza. ¿Podrían entrar los prejuicios en la tabla de los mitos? Sí, porque son, como dice, son sucesos extraordinarios que no son parte como de la realidad. Y ahí dice, regularmente tienen como protagonista a personas admirables. Eso es cuando es como una anécdota quizás que se sabe también, pero que a lo mejor es una historia de un estudiante que salió hace muchos años, pero que se ha ido transmitiendo igual y la vamos conociendo. En mi colegio había un mito, y no voy a decir el colegio, pero se decía que el enfermero que había, en mi colegio había como una granja, era como el cerro, así, tenía una granja, y tenían plantitas y todo. Y se decía que él tenía sus plantitas de marihuana en la granjita, pero nunca se sabe. La persona que se cayó del muro de escalada, sí, todos esos son mitos, y en verdad las culturas y las escuelas y las universidades están llenas de mitos, de símbolos, de costumbres que van perdurando en el tiempo hasta que, como hablamos, se producen un poco estos choques que pueden generar los cambios. Entonces, quedó claro eso se ejemplificó bien igual, creo. Vamos a ir avanzando en lo que corresponde a hoy. Sofi, yo tengo una duda respecto a eso, a esas dos clasificaciones, que son las promotoras de aprendizaje y las de instituciones positivas. ¿Esas dos clasificaciones a qué corresponderían, como a formas de cultura o formas de enseñanza escolar? Tipos de cultura escolar. Gracias. Entonces, vinculando lo que era el modelo ecológico y todos los actores que van incidiendo, vamos a tratar de responder un poco a esta pregunta. ¿Cómo estos elementos y estos actores que conforman toda la comunidad van a incidir quizás promoviendo o obstaculizando el aprendizaje de los y las estudiantes? Y tenemos de nuevo este dibujito que se parece ¿a qué se parece? al paradigma ecológico. Al paradigma ecológico. Entonces, tenemos al individuo de más cercano a más macro, como mencionaba el profesor hace un ratito, los factores personales del individuo, su estilo de aprendizaje, etcétera, sus habilidades, sus capacidades, van incidiendo, por supuesto, en su aprendizaje. En la familia existen factores intrafamiliares que, como hemos mencionado ya varias veces,
la familia es como el núcleo principal que incide y que influye sobre el ontosistema de este sujeto que está aprendiendo. Y principalmente tiene que ver con cómo esta familia va a responder a las inquietudes de el hijo, la hija, o el hermano chico, hermana chica, etc. Y cómo lo van estimulando. Entonces, siempre planteamos como el ejemplo. Cuando los niños se ponen muy curiosos a cierta edad y preguntan ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Preguntan ¿por qué todo? Y, no sé, ¿por qué la Tierra es redonda? Y algunas personas podrían responderle ¿por qué sí? ¿Por qué es así? Otras personas podrían inventar una teoría porque es como una pelotita y hacer comparaciones. O explicar científicamente, aunque en verdad no sé la explicación científica, fue un pésimo ejemplo, de por qué la Tierra es redonda. Entonces, dependiendo de cómo la familia vaya respondiendo, es como el estudiante se va a ir estimulando y va a ir generando más curiosidad por el aprendizaje. ¿Cómo se relaciona la familia si fueran todos intensos gritones? También, esa es otra manera de cómo la familia, los factores intrafamiliares van incidiendo. Yo creo que eso también más quizás en los factores de la personalidad del individuo. ¿Se les ocurre otra manera en que los factores intrapersonales van incidiendo en el aprendizaje? El peor error es negarse a explicar. Ya. Es súper importante igual esta estimulación porque se supone igual que hay una fuerte relación entre cómo estimula la familia al estudiante y su rendimiento en la escuela, ya entre su rendimiento académico y sus éxitos escolares. Y después, más grande, tenemos la escuela y los factores escolares y las instalaciones. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estos factores escolares que van a incidir en el aprendizaje de los estudiantes? El tipo de enseñanza que le brinda el establecimiento ¿Ya? puede ser muy, no sé, militarizado y el otro puede ser más lúdico. O sea, hay hartas formas. Sí, bien. Si el colegio es católico, la calidad del docente. Y en eso nos vamos a quedar en varias clases más lo de la calidad del docente, porque independiente de todos los otros factores que puedan incidir, como los recursos del colegio, la religión, los valores, el tipo de quizás proyecto educativo que haya, el profesor va a seguir siendo el elemento con mayor poder de influir sobre el aprendizaje del estudiante. Y un profesor eficaz, eficiente, debe saber, la muteé nomás a la Yarlin, lo siento, cómo yo como profesor utilizo los recursos, si es que son muchos, si es que son pocos, al final igual va a depender de nosotros, ¿ya? Y ahí en eso está la calidad, por eso recalqué la idea que mencionó Andrés, ¿ya? Pero evidentemente todas esas ideas van a ir influyendo igual en el individuo. Nos vamos a quedar entonces con esos dos. Y ahora me gustaría que analizáramos este mapita, este gráfico. Voy a dar un minuto para que lo vean y si alguien puede interpretar algo sobre esta figura. Que por ejemplo, en base a lo que veo, tanto con las personas que nos relacionamos en el ambiente, en base a nuestros logros, quizás no solo logros escolares, sino logros personales, pueden influir mucho en cómo nos desenvolvemos con los demás. Nos puede ser beneficioso, pero también nos puede ser perjudicial. Bien, sí, porque tenemos las variables que promueven, como dice la José también, y variables que inhiben los logros.
únicamente nos centramos en el logro escolar y no en el proceso. Sí, puede ser, pero a lo mejor estas variables que promueven e inhiben también son durante el proceso, ya no es necesariamente enfocado en el resultado, y quizás el logro escolar no nos estamos refiriendo a las calificaciones solamente. Pero hay algo más en esa gráfica. Yo creo que todos esos factores deben estar presentes. Por ejemplo, no puede ser solamente escuela y comunidad, porque falta como el pilar de tu familia. Yo creo que para llegar a logros escolares en general, deben estar esos tres pilares presentes y de buena manera, que todos estén como anclados y funcionando en conjunto. Sí, y lo vamos a ver más en unas diapositivas más adelante, que cuando la cultura más de la familia concuerda con la cultura y los propósitos de la escuela, se conjugan de mejor manera para generar estos logros escolares. Sí, todos inciden en los logros escolares, pero fíjense en las flechitas. Yo creo que, además de lo que dicen mis compañeros, que es importante que estén como todos esos factores incluyendo, finalmente con lo que me quedo un poco es con lo de las flechitas, justamente, que me da la impresión que la escuela debería ser siempre un factor que te promueva más de lo que te complique estos logros, sino como que es fundamental en ese sentido. Y por eso la capacidad de la escuela de promover logros, y por eso tiene 3 flechitas continuas, si se dan cuenta. Eso era lo que quería que se dieran cuenta. Hay 3 flechitas continuas en la escuela que tienen que ver con los factores que promueven los logros escolares, ¿ya? En logros nos referimos al aprendizaje, que se produzca aprendizaje, ¿ya? Y la escuela, en momentos, más que la comunidad y el hogar, aunque por supuesto, como han dicho, todos van a incidir, la escuela tiene más factores que, si se dan de buena manera y hay un profesor eficaz y hay una escuela eficaz, van a incidir en la promoción de estos logros escolares. Y por eso la importancia de un profesor de calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que igual es verdad, porque cuando eres chico o incluso en la universidad pasamos la mayoría del tiempo sentados en la escuela, por decirlo así, y al final lo que te diga tu profesor va a influir más a lo que te diga tu papá cuando llegues a tomar once en la tarde, ¿cachai? Ahí el Ignacio nos está ilustrando con unos dibujos muy abstractos. Vendría siendo un esquema unidireccional, porque siento que todo influye al tener buenos logros escolares, va a influir en la escuela también, y a lo mismo con la familia y la comunidad, y que no veo por el chat. Sí, Pero siento también. que se interrelacionan, se Sí, a lo afectan. mejor la flechita, lo que pasa es que lo que yo interpreto igual, las flechas van en una dirección porque estamos viendo la incidencia que tienen los factores en el aprendizaje, pero obviamente, dependiendo de los logros que se produzcan, van a hacer efectos también de vuelta a la escuela, a las comunidades, al hogar y la familia, dependiendo de cómo estos se interesen en el logro escolar. A lo mejor mi familia no espera o no le interesa mucho que yo tenga el logro escolar, entonces que yo los logre no va a generar ninguna satisfacción en ellos y quizás en mí provoque otra sensación de entonces, ¿para qué me estoy esforzando de esta manera? ¿Por qué estoy estudiando? Y al final, así cíclicamente, se van produciendo estos cambios. ¿Ya? Pero, en resumen, que la escuela tiene mucho potencial para incidir en la mejora de los logros escolares, en la promoción de estos factores, ¿ya? Un poco más en específico, está súper borrosa, pero se los voy a mencionar igual. Esto, no sé si recuerdan que el profe les mencionó algunos informes de organizaciones como el Banco Mundial y que vamos a revisar. Esto es una opinión sobre, en cuanto a un orden de medidas y estrategias, intervenciones educativas, comparando el costo con la efectividad, o sea, cuál es más efectiva y menos costosa para mejorar el aprendizaje. Y en primer lugar,
está asignar los mejores maestros a los cursos más pequeños, ¿ya? Entonces, los profesores quizás que están más capacitados y a lo mejor ahora están haciendo clases en la universidad para formar profesores, es más efectivo y poco costoso que se encuentren en los jardines infantiles, por ejemplo, o en los primeros niveles de la enseñanza básica, porque son los niveles en donde los niños están más propensos y son más esponja para recibir todos los estímulos. Y si están los mejores profesores ahí, entonces el aprendizaje va a ser mucho más efectivo de ahí en adelante. Exigir el efectivo cumplimiento de la duración oficial del año escolar. Si después tienes malos profesores, no se desmotivará. Sí, y de hecho también hay otra medida que tiene que ver con prohibir el cambio de curso del profesor durante el año. Y también creo que está en la siguiente diapositiva. Prolongar una semana. No sé dónde aparece, pero mantener los profesores durante la trayectoria escolar de los estudiantes. ¿Ya? Eso también es otra medida y otra estrategia que debería mantenerse para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿En qué contexto sería la descentralización? Como si fuese una estrategia, Ignacio, si pudieses desarrollar, o abre tu micrófono para poder comentar. O sea, es más como ¿a qué se refiere con descentralización de qué? Como que dice descentralización, pero ¿de qué? Bueno, debe ser de recursos, de los profesores también, que de repente vemos que están todos como quieren mantenerse estudiando y todo, están en las universidades y las universidades están en las ciudades y están en las capitales y al final todo se va concentrando en esos lugares y no se va distribuyendo de manera equitativa en todos los sectores escolares, en todas las dependencias, etc. ¿Qué más sale por ahí? Reducir a la mitad la burocracia, pagar sueldos más altos. Está más abajo porque ya es más costoso. Si dar sueldos más altos obviamente implica tener más gastos. ¿Qué más? ¿Alguna idea que les vaya, como que les haga sentido? ¿O crean que quizás no es tan efectivo? ¿O lo vivieron? Programa de alimentación escolar. Eso es súper importante también porque el estudiante tiene que estar en las óptimas condiciones para poder aprender, y si en su casa no tiene para comer, entonces tenemos que asegurarnos de que en la escuela sí coman, para que puedan estar bien para aprender. Prolongar una semana la duración del año escolar, etc. Pero como primera, más efectiva y menos costosa, es los mejores profesores en los niveles más pequeños, ¿ya? Para quedarnos un poco con esas ideas y de que los mejores no tienen que estar siempre en la investigación, en lo académico, sino que tienen que estar también en la escuela. No se debe perder esa conexión entre la academia, que es la universidad, y la escuela, porque al final esa realidad es lo que nos va a permitir conocer cómo está la realidad educativa del país en los distintos contextos que hay a lo largo del territorio. No podemos quedarnos en un contexto universitario y no saber lo que hay afuera, porque al final estamos formando aquí a los futuros profesores que le van a hacer clase a todos esos niños y niñas en los distintos lugares del país. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se comprende? Bueno, y entonces tenemos en la escuela que tenemos una organización, tanto del clima organizacional, que tiene que ver con los roles administrativos, la jerarquía, los directores, cómo se van distribuyendo las tareas a los profesores.
la participación de la comunidad educativa, y eso es lo que acabamos de hacer nosotros ahora al comienzo de esta clase, participar en los procesos de la comunidad escolar, ¿ya? En la toma de decisiones, que quizás no vamos a poder tomar las decisiones, pero sí establecer diálogo y conversación, discusión sobre lo que está pasando en esta comunidad escolar. Y darle énfasis entonces a las destrezas de los estudiantes. Y como procesos instruccionales que tienen que ver con la enseñanza misma, con la intervención pedagógica y las prácticas pedagógicas en el aula, está las altas expectativas en los estudiantes, la organización del aula, la estructura del aula, desde el espacio hasta la dinámica, las técnicas de comunicación, todo eso es parte de este proceso instruccional y que va a incidir tanto positiva como negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Seguimiento del progreso de los alumnos y alumnas, que eso tiene que ver, como ustedes mencionaban antes, con que el logro no sea solamente el resultado, que el logro se vea durante el proceso. Y para eso tengo que estar constantemente revisando el progreso, haciendo diagnósticos, evaluaciones formativas, viendo cómo va el avance y si se está dando de manera efectiva el aprendizaje o no. Y para eso hay estrategias didácticas que implican mayor o menor involucramiento del estudiante en su aprendizaje. Lo vamos a ver en didáctica 2, pero el profesor va a tener una serie de herramientas dependiendo de las características de los estudiantes y del contenido, del objetivo que se busque desarrollar, de las cuales va a poder escoger para generar distintos aprendizajes en el aula. Y tenemos condicionantes de la enseñanza y condicionantes del aprendizaje. En las condicionantes de la enseñanza tenemos las prácticas educativas, y esa T tiene relación con el factor tiempo, ya que se tiene que mantener son cosas que se mantienen en el tiempo. Entonces la práctica educativa tiene que ver con cómo yo voy estableciendo este proceso de enseñanza y aprendizaje, principalmente planificando la enseñanza como profesor, cómo voy planificando y diseñando mis clases, qué enfoque vamos a dar a las evaluaciones, cómo voy a atender a las dificultades que se presentan en el aula, la colaboración, y esto tiene que ver con el elemento que surgió la duda en la presentación del profesor, la interdisciplinaridad. Trabajar con los otros profesores de la escuela, conocer quizás cómo se comportan los estudiantes en las otras asignaturas, o ir relacionando los contenidos, los objetivos, para generar un aprendizaje más significativo, ¿ya? Y poder innovar en estrategias nuevas que generen un aprendizaje más profundo también. Y por parte del profesor, la afectividad y las expectativas que se relacionan netamente con con esta relación bidireccional y esta diada que vimos en el modelo ecológico, diada profesor-alumno, en donde debe tener alta expectativa en el estudiante, y que hay varios autores que plantean que las altas expectativas mejoran el proceso de aprendizaje y los logros escolares de los estudiantes. Y por otro lado, y esto ya para terminar porque queda poquito, condicionantes del aprendizaje, del ambiente, que está el factor tiempo, porque el ambiente se mantiene en el tiempo, los aspectos familiares del ambiente, todo el tema del modelo ecológico, y las características más individuales de los niños y las niñas, como sus estilos de aprendizaje, su desarrollo, de qué manera él va aprendiendo, él o ella, ¿ya? Y los factores intrafamiliares, que ya igual los fuimos conversando un poco, el nivel socioeconómico, la armonía de los códigos culturales, eso era lo que mencionábamos también, cuando se conjugan y generan un factor muy promotor del aprendizaje, las expectativas educacionales que tienen los padres o las familias sobre el aprendizaje de los estudiantes.
Con esto terminaríamos lo que es cultura escolar. Me gustaría que vayamos comentando si algo quedó en el aire, dudas, comentarios, reflexiones sobre lo que hemos visto hasta ahora. A mí me quedó una duda de que la última diapo que hablaba sobre los factores intrafamiliares, habían como unas cosas en azul y otras en rojo y no alcancé a leer por qué se diferenciaban. Ya, la voy a poner, voy a compartirla de nuevo para que vayamos viendo. Factores no estructurales y factores estructurales, ¿ya? Los factores estructurales son más concretos, como dice ahí el nivel socioeconómico, el nivel educativo, cosas que se pueden un poco medir, y los factores no estructurales son estas cosas más abstractas que tienen que ver con la respuesta familiar hacia los requerimientos y las inquietudes que tiene el estudiante. Ahí sí. Igual como dentro de la cultura teníamos estos aspectos que eran como tangibles y no tangibles, las normas escritas que están plasmadas en las leyes, en los reglamentos de los colegios, y también estas normas que están como implantadas por las tradiciones y que no están escritas, pero igual todos saben que así es porque se va transmitiendo año tras año, generación tras generación. La José dice, a mí me llama la atención cuando a la casa vienes con una idea y luego te das cuenta que no es la única, relacionarte con tus compañeros o profesores. Concuerdo absolutamente contigo, José. Los choques culturales son importantes y creo que hay momentos de la vida en que, además de darte cuenta de eso, a veces provocan cambios casi existenciales, podría decir, muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Ahí agregué al Joaquín. Chiquillos, chiquillas, ¿algo más que haya quedado en el aire o algo sobre la clase? Lo que quieran, en este último minutito. Nos vemos entonces el jueves, el miércoles. El jueves. ¿Ya? Que estén súper bien, que tengan un buen fin de semana, un buen final de semana académica y nos estamos viendo, ¿ya?